Listo. Muy bien, ahora todos, bienvenidos a este directo, nuestro segundo programa de Tu Preguntas, Dios Responde. Estaremos comenzando después de unos minutos, 2 minutos aproximadamente. Gracias por unirse, no olviden su like, no olviden compartir y sobre todo no olviden visitar jovenadventista.com, www.jovenadventista.com, donde estaremos precisamente en vivo, en directo, respondiendo las preguntas. Lo que nadie se atreve a preguntar, lo estaremos respondiendo con la Biblia, con la Biblia. Así que súper invitados para que nos acompañen en este segundo programa de Tu Preguntas, Dios Responde, aquí en Facebook Live, y también invitadísimos a que visiten la palabra jovenadventista.com. Ya dentro de poco estaremos iniciando con nuestro programa, así que no se lo pierdan, quédense con nosotros, no olviden su like, no olviden compartir, así que ya dentro de pocos instantes estaremos iniciando con nuestro programa, nuestro segundo programa. El primero lo dejamos en nuestro canal de YouTube, anoche transmitimos por nuestro canal de YouTube y hoy estamos transmitiendo directamente en nuestro Facebook Live, así que súper invitados para que nos acompañen durante esta noche, durante esta emisión. Así que gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros y por favor acompáñennos para que podamos entonces compartir juntos este bello programa de Tu Preguntas, Dios Responde. Voy aquí entonces a enviar estos links para que todos se conecten a través de la plataforma, a través de nuestros medios sociales y que nos sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en TikTok, estamos en TikTok y pues bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa en unos pocos segundos. No se lo pierdan, ya vamos a dar inicio a nuestro programa. Hola a todos, muy buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión especial, emisión muy especial de Tu Preguntas, Dios Responde, que transmitimos a esta hora a través de Radio Joven Adventista. Les damos las bienvenidas a todos los que nos acompañan en esta noche en nuestro chat. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quieran que ustedes nos escuchen. Recuerden que en este momento estamos en este programa Tu Preguntas, Dios Responde. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes pueden enviarla al correo electrónico lapalabraabierta@gmail.com, que la estaremos dejando en el chat de la radio y en el WhatsApp. Bueno, también les queremos invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. También tenemos un club infantil para que también nos lo sigan. Pueden también descargar la radio a través de iOS y Android. Y no olviden seguirnos a través de meditaciones diarias. Bueno, vamos a orar para iniciar este programa. Claro que sí, así es. Y los quiero invitar entonces para que inclinemos el rostro, para que allí donde estén nos acompañen en oración para iniciar con este programa. No sin antes recordarles que las preguntas que nos dejen vamos a garantizar total reserva. Si en tal caso no deseas que aparezca tu nombre, no hay ningún problema, vamos entonces a garantizar la total reserva para las personas que quieran dejar su pregunta en el anonimato. Así que los invito a que inclinemos el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Bendito sea, Señor nuestro Dios, que nos has regalado un día más. Ha llegado la noche, ha llegado el momento de darte tiempo para estudiar tu palabra, para conocer un poco más, tiempo para nuestras familias, y queremos encomendar este espacio en tus manos. Asimismo, encomendar a cada locutor, a la Radio Joven Adventista, a cada escucha que está allí pendiente en el chat, en el WhatsApp. Te suplicamos por sus vidas, te suplicamos por sus cuitas, por sus peticiones, sus problemas, para que respondas según sea tu voluntad y tu tiempo. Te suplicamos que nos acompañes durante el resto de la noche y encomendamos este programa en tus manos. Perdónanos por todos nuestros pecados y danos el poder de tu Santo Espíritu para vencer el pecado en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén. Amén, Señor. Muy bien, seguimos entonces aquí en Tu Preguntas, Dios Responde. Vamos entonces a inmediatamente estamos en una pequeña pausa musical. Vamos a ir a, a iniciar con nuestro programa y con las preguntas. Recuerden enviar sus preguntas al correo lapalabraabierta@gmail.com. Así seguidito, la palabra abierta con doble A, la palabra abierta@gmail.com. Garantizamos total reserva. O si no, puedes dejarnos tus preguntas también en el chat, en los comentarios. Dios te bendiga y vamos a iniciar entonces con nuestro programa inmediatamente. Los saludos del chat, ¿no? Saludos a todos los del chat. Aquí. Bueno. Volvimos y queremos en este momento saludar a nuestra salita. Queremos saludar a nuestra directora, Mari. Gracias por permitirnos este espacio, por permitir seguir compartiendo la palabra de Dios. Un saludo muy grande, un abrazo muy grande de parte de mi esposo, también aquí mi bebé que está presente. Así que Dios te bendiga y te tenemos en oración. Anne, muy bienvenida. Te mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Pati, gracias por estar acompañándonos en este momento. Y pues, ahorita ya viene con cuestión de actitud, así que tampoco se lo pierdan. Recuerden que estamos en ediciones especiales. Tú preguntas, Dios responde, y a continuación, Pati con cuestión de actitud. Mi Sisi, un saludo bien grande, Dios te bendiga, y también a toda tu familia. Antonio, excelente programa. Dios te bendiga y te siga usando. Mi Lau, un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Dios te siga bendiciendo y te siga llenando de toda sabiduría. Ceci, bienvenida, un fuerte abrazo. Liliana, bienvenida, sabemos que estás desde la mañana, pero súper bienvenida y esperamos pues que también puedan participar. Familia Albir, Dios los bendiga a los que nos están escuchando. También queremos pues saber quiénes nos están escuchando de la familia Albir. Misele, Dios te bendiga, te siga usando de esa manera tan poderosa con nuestros niños. Gabriel, bienvenido. J. Marian, te mandamos un fuerte saludo. Y Viviana, bienvenida. Hace poco te uniste y te damos una fuerte bienvenida a esta familia RJA. Cristian, como siempre, nos recuerda, ¿ya oramos? Y sí, ya oramos para iniciar este programa. Te mandamos unos fuertes saludos. Siul, te mandamos un fuerte abrazo. Bienvenido, bienvenida. Y a nuestros amiguitos de Verde les invitamos a que puedan cambiar el nombre para poderlos identificar y también poderles mandar unos saludos. Vamos aquí a nuestra salida del chat. Tenemos en doble frente a Patti. Dios te bendiga. A ver, ¿a quién más tenemos aquí? Bueno, por el momento no tenemos a muchas personas activas en el WhatsApp, pero me encanta tener a la salita llena en este momento de la radio. Igual pueden dejar sus saluditos, su sintonía por medio del WhatsApp, por medio del chat de la radio. Igual recuerden bajar la aplicación por iOS y Android para que ustedes también nos puedan estar escuchando en todo momento. Así es, y después de todos los saludos, vamos a iniciar entonces con nuestro programa. Vamos con la pregunta número 1. Así que por favor, mi bella esposa, ayúdame a leer la pregunta para empezar a responder con la Biblia estas preguntas importantísimas que nos dejan nuestros oyentes. Claro que sí. Bueno, nuestra primera pregunta nos llega desde Colombia, querida Colombia, y dice, ¿por qué si dicen que la luz fue creada en el primer día, pero el sol, la luna y las estrellas fueron creadas en el cuarto día? ¿Está la Biblia en contra de las leyes de la física? Esta es una importante pregunta y bueno, he visto esta pregunta en muchos portales, especialmente de personas que son ateas y que obviamente pues bajo sus conocimientos ponen en tela de juicio la creación. Bien, en primera instancia la Biblia no está en contra de las leyes de la física, pues Dios es el creador de esas leyes de la física. Dice precisamente el libro de Job que él puso las estrellas en su lugar,
que precisamente puso los límites a la tierra, puso los límites al océano. Así que Dios es el creador de esas leyes. Lastimosamente, el hombre es quien se encargó durante el tiempo de poner a la ciencia y a Dios en una aparente guerra, pero no es así. Ahora, para responder a esta pregunta a nuestro oyente, hay que tener en cuenta que una correcta hermenéutica dicta una norma, y es que se debe estudiar un texto en su lengua original, ¿sí? Ahora, no necesitamos aquí ser expertos ni ser un PhD en hebreo ni en griego, pues porque hay herramientas que nos permiten y nos facilitan las correctas interpretaciones de la Biblia y de un texto bíblico. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que ir a conocer algunas palabras claves para saber exactamente qué fue lo que pasó, por qué hay tanta contradicción. Y aquí es donde invitamos precisamente entonces a nuestros oyentes a que tomen papel y lápiz, y también a los que nos están acompañando en nuestras redes sociales, para que tomen papel y lápiz y empiecen a copiar precisamente esta respuesta directamente de la Biblia. Bien, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 1 y vamos a ir al versículo 1. Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, en este punto de tiempo, la palabra creó, que está aquí, que está en pasado, ¿sí?, corresponde a una palabra hebrea, que es la palabra hebrea bará. Esta palabra está ligada con crear desde cero o crear de la nada. Eso es lo que significa esa palabra, crear de cero o crear de la nada. Crear algo que no existía y que vino a la existencia por alguien. Eso es lo que significa, o todo lo que está relacionado esta palabra bará. Ahora, leemos el versículo 3. Acompáñenme en sus Biblias al versículo 3. Dice el versículo 3: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora, fíjese que hay un término distinto cuando Dios dice que creó los cielos y la tierra, y aquí hay otro término diferente cuando dice que dijo Dios, sea la luz. Entonces, esa palabra sea, en la palabra sea, ya no se utiliza la palabra bará, sino que se utiliza otra palabra, que es la palabra hayá. ¿Qué es lo que significa esta palabra? Dice, tener un lugar o existir en un lugar. Entonces, cuando el texto se refiere a este punto específico, la luz ya existía. La luz ya existía. Porque en el versículo 2 dice que la tierra estaba en tinieblas. La luz llega, toma un lugar en la creación para empezar una obra de ordenar lo que está desordenado. Por eso cuando Dios dice sea la luz, no es que cree la luz en ese punto de la historia, sino que trae la luz para iluminar la tierra y empezar a ordenar lo que está desordenado. Y hay un versículo muy importante que podemos traerlo y tiene un significado teológico tremendo, y es Juan 1 y el versículo 9, cuando dice que el verbo, que la palabra, es la luz que ilumina la vida de todo hombre. Fíjense que hay algo muy interesante, y es precisamente, mis queridos oyentes, y los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales, es que cuando Jesús llega a la vida de una persona, ilumina su vida y empieza una obra de creación nueva y a ordenar una vida que antes estaba desordenada. Es un tratamiento teológico bastante interesante. A ver si estamos, o bueno, estoy entendiendo en este momento. La luz también puede ser Cristo. ¿Qué se presenta en nuestras vidas cuando lo aceptamos en nuestros corazones y comienza a haber un cambio? ¿Estoy entendiendo bien? Sí, hay digamos como un paralelo. Hay un paralelo allí que es adicional, pero básicamente la luz ya existía y Dios trajo la luz a una tierra que estaba desordenada y vacía, y cuando llega la luz empieza una obra de creación, empieza a ordenar lo que está desordenado, quita las tinieblas de la tierra y la ilumina con la luz para empezar esa obra de creación. En un paralelo, cuando aceptamos a Cristo, hay una obra similar. Cristo ilumina la vida de todo hombre, le muestra su verdadera condición, lo atrae hacia él, y Cristo empieza una obra para ordenar una vida desordenada que había en el antiguo yo, en ese viejo yo que tiene que morir.
Pero entonces vamos a ir a nuestro versículo problema. Génesis 1, versículos 14 al 16. Vamos a ir allí a nuestro versículo problema y dice allí, vamos a leerlo de recorrido. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, que sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, y fue así. Versículo 16, y aquí es donde viene la máxima polémica y precisamente esta pregunta, que generalmente viene de personas ateas, pero también pues en este caso que nos escribieron en nuestro correo, viene de un joven que en su momento empezó a dudar de la creación cuando le hicieron esta pregunta. Versículo 16, que es el versículo problema. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas. Bien, vamos a ver palabras claves. En el versículo 14 se nombra la palabra lumbreras. Entonces, como tenemos que ir a ver qué es lo que significa según el lenguaje original para no tener interpretaciones personales, vemos allí una palabra que es la palabra meorot. ¿Qué es lo que significa? Un cuerpo luminoso. O también puede significar recipientes de luz o fuentes pequeñas de luz. Algo así como un candelabro. Esta palabra también es utilizada para referirse a la menorá. ¿Sí? Es una fuente de luz. ¿Como el fuego? No como el fuego, sino como un artefacto que puede dar luz, pero no tiene luz propia. Una lámpara. Algo así como una lámpara, ¿sí? También es utilizada para eso. Así que en ese orden de ideas, estas lumbreras son fuentes de luz, ¿sí? Que necesitaron de un creador, que fueron hechas, ¿sí? Que fueron hechas y tenían un propósito. Y el propósito precisamente dice que es para que sirvan de señales para el día y la noche, señales para las estaciones, para los días y para los años. Pero en sí necesitan de un creador para tener esa luz. Ahora, dice el versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. Esa palabra hizo no es la misma de las anteriores o del versículo anterior, sino que la palabra hizo específicamente en el versículo 16 significa, o es la palabra hebrea, es la palabra hebrea asá, que significa ordenar, colocar en un lugar, poner algo en. Así que el versículo 16, en su correcta interpretación, significa que el sol, la luna y las estrellas ya existían desde el principio, pero en el cuarto día fueron puestas en donde están actualmente para que cumplan su función. Señorear el día, señorear la noche, que sirvan para separar el día, la noche, y también precisamente para que sean señal para las estaciones, para los años, para los días. Así que el sol, la luna y las estrellas ya habían sido creadas desde el principio, pero en el cuarto día Dios colocó todas estas lumbreras en su lugar, las ordenó para que cumpliesen su propósito que hasta hoy sigue cumpliendo. A ver, vamos entonces a hacer como un recuento para que en este momento pues las personas que están entrando en el chat puedan entonces entrar un poco más orientadas a lo que estamos hablando. Una persona nos pregunta si en el primer día. A ver, vamos a leer la pregunta nuevamente. La pregunta en el primer día se dice que la luz fue creada, pero la luna, el sol y las estrellas fueron creadas en el cuarto día. Pues esta persona está un poco confundida y nos quiere preguntar que le expliquemos un poco más esto. Estamos explicando que la luz lo que vino a hacer en ese momento fue ordenar, a dar luz. Sí, para resumirlo así de manera muy rápida, la luz ya existía, ¿sí? Hay unas palabras que es bara, que significa crear, que está en el versículo 1. Cuando en el versículo 3 dice que precisamente Dios dijo sea la luz, esa palabra sea no es la misma palabra bara, sino que es la palabra hayá, que significa que empieza un orden, que empieza precisamente, que es colocada,
sí, que es colocada, que es puesta en que cierto ya lugar existía, pero fue colocada en ese momento. para iniciar una obra de creación. Entonces digo, todo va en el propósito, todo va en el propósito. En el versículo 16, cuando dice que hizo Dios las dos grandes lumbreras, allí ahí está la palabra asá, que significa ordenarlo, ponerlo en su lugar para un propósito. Entonces, Para separar los años, los meses y las semanas. exactamente. Entonces, fíjate que, aparte de que las palabras hebreas me están diciendo, primero, ¿para qué fue creado? ¿Cuándo fue creado? Y cuál es el propósito para los cuales se crearon? Vemos entonces que la Biblia no está en contradicción con la ciencia. Ahora, voy a dar una comprobación adicional. Génesis 1, versículo 7. Génesis 1 y el versículo 7. Fíjense que precisamente allí Dios dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Esto lo leo de la versión Reina Valera 60. Y repito, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Esa palabra hizo, ¿sí?, es la misma palabra asá. La expansión ya existía, solo que Dios ordenó las aguas, las que están por encima, las que están por debajo, y esa expansión es lo que conocemos precisamente como la atmósfera. Y esa atmósfera o esa expansión o ese espacio, Dios lo creó con un propósito, y es que circule el oxígeno para que la vida pueda ser, para que circule el oxígeno, podamos respirar, las plantas hagan su labor, Fotosíntesis. Precisamente las aves tengan donde volar. Fíjense que todo va en el hecho del propósito. Así que en ese orden de ideas, para resumir, el sol y la luna fueron creados desde el principio, pero en el cuarto día fueron puestas en su lugar para empezar a cumplir su propósito. Es como un trasteo. Algo así. Algo así es como Podríamos un trasteo. decir que es algo Entramos así. toda la casa y poco a poco vamos organizando las cosas en su lugar para que todo se vea bello. Algo así, algo así. Sí, es como cuando uno organiza el cuarto del bebé, todo lo que llega está completamente desordenado, pero ordenamos de a poco, ordenamos un día, literal, ordenamos una cosa en su momento, en su punto, pero con un propósito, y es para que el bebé esté bien. Lo mismo hizo Dios desde el principio, con la creación. Así que en este orden de ideas, ahí se contesta la pregunta. No hay absolutamente nada en contra, pero hay que tener en cuenta precisamente estas palabras hebreas para saber exactamente qué es lo que significa el versículo bíblico. Vamos a una corta pausa musical para seguir entonces con nuestra siguiente pregunta. Muy bien, y ustedes que nos siguen allí en las redes sociales, no olviden colocar en los comentarios su pregunta. Estaremos contestando esa pregunta el próximo miércoles, en la emisión de nuestro próximo miércoles. No olviden su like, no olviden compartir, por favor. Y sobre todo, no olviden, de verdad, recomendarnos. Visiten la página jovenadventista.com. Es una excelente Radio Joven Adventista. Tenemos allí diferentes programas, Despertar con Jesús. Punto de encuentro, también están las matinales, los repasos de la escuela sabática diario. De 5 a 6 de la tarde tenemos un programa especial para los chiquitines. De 5 a 6 de la tarde, programa para los niños, súper importante. Así que no olviden visitarnos en Radio Joven Adventista. Nos saluda aquí precisamente Graciela Mendoza. Nos dice: muy bien explicado para entender las escrituras y la creación de nuestro Dios. Bueno, gloria a Dios por eso. Qué bueno que nos estén acompañando allá desde Zipaquirá. Saludos, tía. Aquí la tía de mi esposa. Saludos allá a Zipaquirá, a todos los que nos acompañan allí, coterráneos, y pues esperamos que nos sigan acompañando. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Muy bien, y continuamos en nuestra emisión de Tu Preguntas, Dios Responde. Gracias por acompañarnos y vamos inmediatamente a la segunda pregunta, que viene directamente desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, esta pregunta también nos la hicieron esta semana en la radio. La pregunta es: ¿por qué Jesús escogió a 12 apóstoles? ¿Por qué no 13? ¿Por qué no 15? Tenía que ser 12. Es más, ¿cuántos seguidores tenía Jesús? Tenía muchos, pero ¿por qué 12?
Muy bien, es una excelente pregunta. Bien, 12 discípulos. Bueno, el número 12 aparece 187 veces en la Biblia. Su significado está asociado con la plenitud, con la autoridad de Dios, y también ese número 12 es una representación de la iglesia. Dirán ustedes, bueno, hermano David, ¿y usted de dónde basa eso? Miren, vamos a ver un listado, vamos a hacer un checklist del número 12 y cómo lo utiliza precisamente el número 12 para referirse a la autoridad de Dios, para referirse también a una representación de su iglesia. Fíjense que lo primero que dice es 12 tribus de Israel, que fue la forma como Dios fundó la iglesia del Antiguo Testamento, si se pudiera llamar así la iglesia del Antiguo Testamento. La fundó sobre las 12 tribus de Israel. Desde Israel. Fíjense, por ejemplo, que en Apocalipsis 12 se habla de una mujer que ¿cuántas estrellas tiene en su corona? 12, me gané una estrellita. 12 estrellas, muy bien, te ganas una estrella más. Y esta mujer representa a la iglesia. Entonces tenemos una mujer pura, vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, que es la representación de la iglesia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. No hay tiempo para explicar el por qué esta iglesia o esta mujer es la representación de la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento. Lo explicaremos en un programa posterior. Fíjense, por ejemplo, que la santa ciudad donde va a vivir la iglesia triunfante, donde va a estar la iglesia triunfante, tiene 12 cimientos. Y esos 12 cimientos tienen los nombres de los 12 apóstoles. También tiene 12 puertas. Y esas 12 puertas tienen los nombres de las 12 tribus de Israel. Y algo muy interesante, y es que en el pectoral del juicio, y esta parte es importantísima, ya la vamos a explicar, en el pectoral del juicio, ¿cuántas piedras hay? Según entiendo, también son 12 como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, por las 12 tribus. Exactamente. El sumo sacerdote en el pectoral del juicio tenía 12 piedras y cada piedra representaba a una de las tribus de Israel. Exactamente. Algo muy importante también, y es que cuando ustedes leen Apocalipsis 21, vamos a ver que el fruto o el fruto del árbol de la vida es uno cada mes. ¿Sí? Es un fruto cada mes. Quiere decir que entonces durante el año el árbol da 12 frutos. Entonces estamos viendo allí, por medio de estos ejemplos, cómo precisamente la plenitud, la autoridad de Dios se ve representado en el número 12 y también a la iglesia. Ahora, ya que sabemos la importancia del número 12, Jesús escogió a 12 porque de esa forma fue que fundó la iglesia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, como ya lo dijimos, la fundó con las 12 tribus, ¿sí? Y es donde se ve precisamente la plenitud. Ahora, esto está representado en Hechos capítulo 1. Si hacemos un recuento, no vamos a leer todo el relato, si hacemos un recuento, en Hechos capítulo 1 solo existían 11 apóstoles. Y fíjense ustedes que en el relato dice la escritura que había una insistencia con escoger el 12º. Muchos piensan que el 12º apóstol o el que vino a reemplazar a Judas Iscariote fue Pablo, pero el Espíritu de Profecía, precisamente en el tomo 3 de Spirit of Prophecy, es un libro que no ha sido traducido al español, nos dice que el reemplazo de Judas fue Matías. El reemplazo de Judas fue Matías y que Pablo vino a reemplazar al martirizado Esteban. Así que, volviendo a Hechos capítulo 1, era una insistencia. ¿Por qué? Porque resulta que para que pudiera venir el Espíritu Santo, la iglesia todavía no estaba plena. Obviamente, sabemos que había renuncias del yo, otras cosas, pero era necesario que se eligiera al 12º apóstol, que en este caso fue Matías. Se escogió Matías, y fíjense ustedes que más adelante, después de escoger a Matías, viene el Espíritu Santo, viene el derramamiento del Espíritu Santo. Así que ahí estamos viendo la plenitud, la iglesia y la autoridad de Dios. Ahí está representada. En el Antiguo Testamento las 12 piedras representaban a las 12 tribus de Israel y el sumo sacerdote se presentaba delante de Dios con el pueblo en el pecho. Fíjense que lo mismo pasa con el ministerio sumo sacerdotal de Cristo hoy en día, o desde que inició en 1844. Él lleva al pueblo en su pecho
Jesús nos representa delante del Padre. ¿Y qué creen ustedes que lleva en el pecho, en sus vestiduras sumos sacerdotales? 12 piedras, que representan a las 12 tribus, pero también a los 12 apóstoles, porque los 12 apóstoles, o con los 12 apóstoles se funda la iglesia del Nuevo Testamento, y de los 12 apóstoles viene una gran nación, así como en la iglesia del Antiguo Testamento, de esas 12 tribus, viene una gran nación. Entonces, lo que fue literal en los tiempos pasados es universal y espiritual para los tiempos actuales. Así que para que la iglesia continuara era necesario que se completara el número 12 después del suicidio de Judas Iscariote. Ahora, hay un dato curioso, hay un dato bastante curioso. Acompáñenme por favor, nuestros oyentes, en sus Biblias a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, y vamos a leer el versículo 16. ¿Por qué es tan importante el número 12? Fíjense lo que dice Génesis 25 y el versículo 16. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas, por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Ismael y la fundación del pueblo de Ismael también se hicieron por medio de 12 tribus. Dato interesante. Dato muy interesante. Bien, vamos a una segunda pausa musical para seguir con nuestra siguiente pregunta. Vamos entonces a escuchar un bello himno que se llama Buscad primero el reino de Dios. Y seguiremos entonces con nuestra siguiente pregunta, que va a estar un poco larga, pero vale la pena, porque esta pregunta es muy importante, porque hay que dejar en claro a muchos jóvenes que tienen planes de casarse. Esta pregunta de hecho pues me sorprendió un poco, pero pues es necesario contestarlo a la luz de la Escritura. Colocar los signos. Muy bien. ¿Cómo van allí en nuestra red social de Facebook? Esperamos que nos estén entendiendo las respuestas, esperemos que sea muy claro lo que tratamos de explicar por medio de las escrituras. No olviden dejar sus preguntas, si tienen conocidos, si tienen amigos que tal vez tengan este tipo de preguntas, que no se atreven a hacerlo, pueden hacerlo de manera anónima en nuestro correo lapalabraabierta@gmail.com, o también pueden hacerlo en nuestro chat. Pueden hacerlo en nuestro WhatsApp 311-814-0104 y estaremos contestando las preguntas en orden de llegada o en orden de prioridad. Qué bueno que todos nos estén acompañando, cada vez se están uniendo muchas más personas. Dios los bendiga, gracias por estar ahí súper pendientes. Y bueno, estamos en este momento en una pausa musical escuchando el himno Buscad Primero, un bello himno de nuestro himnario. Y bueno, cuéntenos en el chat cómo les ha parecido las preguntas, cómo les ha parecido las respuestas. ¿Hay algo que creen ustedes que deberíamos mejorar en la programación? Cuéntenos que esto nos va a ayudar a crecer más. Y pues bueno, no olviden visitar jovenadventista.com, no olviden tampoco pues enviar sus preguntas. Y pues bueno, sería genial que pudieran participar también en el chat de la página jovenadventista.com. Y gracias por sintonizarnos en este programa que se llama Tú preguntas, Dios responde. Amén, amén. Muy bien, seguimos entonces con nuestro programa Tú preguntas, Dios responde. Aquí por el chat de nuestras redes sociales nos hicieron un pedido. Quisiera pues complacerlo porque es un bello himno, pero bueno, vamos a continuar. A dar algunos saluditos. Ya algunas personas se nos han unido aquí en la salita del chat, también por Facebook. Recuerden que estamos en vivo también en Facebook, estamos compartiendo el enlace a través de nuestro WhatsApp y nuestra salita del chat. Queremos saludar a Cris, muy bienvenido. Desde Colombia, donde estés, muy bienvenido, te mandamos muchos saludos. Aquí tenemos a un amiguito de Verde que se nos unió hace poco. Nachito, muy bienvenido, esperamos que esta radio sea de mucha bendición para ti, para tu familia, y espero que nos sigas escuchando. Aquí también aprovecho para saludar a Graciela Mendoza,
Aprovecho para saludar a mi madre que también nos acompaña desde Facebook, saludar a Lady Peña, sí, a Lady Peña, Lady Carolina Peña, saludar también a Astrid, que también nos acompaña, fiel oyente desde ayer. Bueno, es el segundo programa. Es el segundo programa, vamos muy bien. Y bueno, también saludar a los miembros de la Iglesia Adventista del Camino, que algunos se nos han unido, también a Nelly, saludar también al pastor Hilbert Díaz, al pastor José Evangelista, que nos ha dado su gran apoyo desde que se enteró que tendríamos este espacio, que gracias a Dios tendríamos este espacio. Y bueno, gracias a todos los que nos están acompañando, por favor, a Leida también que se une, también, bueno, a todos los que nos acompañan, gracias de verdad por su sintonía. Y nada, vamos entonces con la siguiente pregunta. Bueno, se me olvidaba, el pedido especial. El pedido especial. Vamos entonces a escuchar este pedido especial rápidamente y regresamos para la tercera pregunta. Hola, ¿cómo vamos? David, bueno, te agradezco. Son los saludos que nos dejan en nuestro WhatsApp. No olviden, por favor, dejar sus preguntas. Gracias por la sintonía. Bien, nos vamos inmediatamente entonces con nuestra tercera pregunta. Muy atentos porque es una pregunta que interesa sobre todo a los jóvenes. Muy bien, y continuando entonces con el programa Tú Preguntas, Dios Responde, les queremos recordar una vez más que por favor nos envíen sus preguntas al correo lapalabraabierta@gmail.com, así seguido como suena, lapalabraabierta@gmail.com. Lo pueden ver entonces en el chat, también en WhatsApp, y pues ya lo escribiremos también en nuestra red social de Facebook. Vamos entonces, por favor, con nuestra siguiente pregunta. Bueno, estamos... Aquí también mi bebé quiere participar en este programa. Bueno, la última pregunta para este programa en edición especial es: ¿cómo va la iglesia si me caso por lo civil? Vivo con mi esposo y tiempo después me caso por la iglesia. Bueno, a ver si entendí bien la pregunta. Esta persona está preocupada por cómo ve la iglesia si ella se casa por lo civil, se va a vivir con su esposo sin casarse por la iglesia, se va a convivir como marido y mujer sin estar casado por la iglesia, solo por lo civil, y que después de un tiempo decide casarse por la iglesia. ¿Entendí bien la pregunta? Espero haberlo entendido bien así. Sí, lo entendimos igual. Bien, ok, estas son las preguntas que bueno, son un poco complicadas, ¿no? Sí, la verdad, igual ayer y hoy nos han dejado esas preguntas. Creo que nos pusimos de acuerdo con Laurita Vera. Nos estamos colocando de acuerdo para hablar sobre esos temas de matrimonio en estos momentos. Bueno, vamos a la Biblia. Ayer tocamos un versículo bíblico que quiero volver a tocar en esta noche. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, al libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 10. Muy específicamente el versículo 10. Dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Cualquier paso de la vida, noviazgo, matrimonio, el querer tener hijos, la compra de un departamento, de un carro, mantengan en la mente, por favor, este versículo como lo decíamos en la edición de ayer. Comprobando lo que es agradable al Señor. Así que para la persona que nos envía esta pregunta, mira, no se trata de lo que diga la iglesia,
se trata de lo que diga Dios. Y como dijimos ayer, lo vuelvo a repetir hoy. No se trata de lo que me guste a mí, no se trata de lo que le guste a mis padres, se trata de lo que le guste a Dios. Y este principio aplica para todo, para la música, para el vestuario, para la forma de hablar, para con quién nos relacionamos, para todo. Hay que comprobar qué es lo que agrada a Dios. Así que en ese orden de ideas, tú tienes dos formas de hacer las cosas. Hacer las cosas a la forma de Dios o a la forma del enemigo. Ahora, lamentablemente, y esto con conocimiento de causa, ya que estamos casados ya hace 3 años, el pastor que nos hizo el curso prematrimonial, así como precisamente la persona que nos casó, el ministro, el pastor que nos casó, nos dejaron muy claro que si nos casamos por lo civil, ante la ley de los hombres, estamos casados. Claro que sí. Pero cuando no se cuenta con la bendición de Dios, que da por medio de su ministro ordenado, ¿sí? Y vamos a convivir prácticamente en términos bíblicos, aunque estemos casados por lo civil, es como si viviéramos en unión libre y estuviéramos en pecado de adulterio y fornicación. Así son las cosas. Así nos lo dejó claro precisamente el pastor que nos dio el curso prematrimonial y también el pastor que nos casó, que no fueron los mismos. Entonces fíjense precisamente cómo a la luz de las escrituras los ministros de Dios están de acuerdo en precisamente la respuesta que te estoy dando, la respuesta que en este momento estamos dando. Así que por eso Dios instituyó el matrimonio como a Él le agrada. Dios instituyó precisamente cómo deben ser las relaciones maritales como a Él le agrada. Y ayer veíamos precisamente cuál fue ese orden que lo dejó en Génesis 2. En ese orden de ideas, nosotros no podemos acomodar nuestro pensamiento, nuestra forma de hacer cosas, ¿sí? Pero no podemos acomodar a Dios, ¿sí? O decirle a Dios que se acomode a nuestra forma de hacer las cosas. Perdón, me enredé, qué pena con ustedes. No podemos decirle a Dios, acomódate a las cosas como yo las quiero, como yo las pienso y a mi forma de hacerlo. Ahora, por otra parte, el ministro ordenado, el pastor ordenado, tiene una labor y una responsabilidad moral, no solo ante la iglesia, sino también ante Dios. Por eso, un ministro ordenado que sustenta su ministerio en un así dice el Señor, no puede consentir ni llevar a cabo ciertos matrimonios, más cuando no se acomoda a un así dice Jehová. Así que debes tener en cuenta esto. Claro, tú puedes casarte por lo civil, por supuesto. De hecho, es uno de los requisitos, por lo menos aquí en Colombia, es requisito de que para que una persona, un pastor, case por la iglesia, debe primero la pareja casarse por lo civil, pero eso no habilita para que vivan juntos y lleven una vida marital. Ahora, vamos a mirar otros versículos bíblicos muy, muy importantes. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a leer los versículos 1, 6 y 14. Es muy importante lo que se dice aquí, porque precisamente muestra que hay dos formas de hacer las cosas. Tú escoges cuál quieres hacer. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, si tú como cristiano, si tú como cristiana sigues a Cristo, estás en Cristo Jesús, no hay condenación. Eso es clarísimo. Pero fíjense la condicional que hay aquí. Y a esto hay que ponerle bombillo rojo, hay que ponerle atención, hay que marcarlo. Si ustedes tienen un marcador, un esfero de color rojo allí, subrayen este versículo o especialmente esta parte del versículo, porque miren la condicional. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense que Jeremías 17 y el versículo 5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre y pone en la carne su confianza. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces fíjense que para los que están en Cristo,
Para todo el que se considere y se profese seguidor de Cristo, no hay condenación, por supuesto que sí, pero la condicional es que no andes conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué tiene que ver esto, David? Muchísimo. Vamos a leer el versículo 6. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que en este orden de ideas, cuando tú haces las cosas conforme a lo que Dios establece y no conforme a lo que la carne o nuestra forma de pensar o nuestra forma de hacer las cosas quiere, hay paz. Es muy importante tener eso en cuenta, muy importante. Vamos a leer el versículo 14 y aquí viene uno de los mejores consejos que se le puede dar a cualquier joven que tal vez esté pensando lo mismo. Versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que sería hipócrita decir, yo creo en Dios, pero yo quiero hacer las cosas conforme a mi propia concupiscencia, conforme a mi propia forma de pensar. Y quiero que Dios se acomode a esa forma de pensar. Miren, las bendiciones del cielo llegan cuando todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios hacemos las cosas conforme a un escrito está, apoyados por lo que dice el Espíritu de profecía. Y hay libros muy buenos. Lean El Hogar Cristiano, lean consejos sobre matrimonio, divorcio y sexualidad, mensajes para los jóvenes, cartas a jóvenes enamorados. De carácter y personalidad. Hay muchos consejos con respecto al paso del matrimonio, ¿sí? Pero siempre tú tienes dos formas de hacer las cosas. Obviamente lo dejamos a tu criterio, lo dejamos a tu conciencia. Tú sabes que Dios respeta precisamente el libre albedrío. Dios lo respeta. Pero fíjate que el versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vamos a ver un versículo adicional. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Espero que todos estén tomando nota. Estén tomando nota. Vamos a ir a Jeremías capítulo 7 y vamos a leer el versículo 23. En este momento viene precisamente una serie de versículos a mi cabeza que son de complemento, que nos pueden ayudar a complementar aún más esta pregunta. Jeremías 7:23 dice: mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y fíjense este punto clave, subráyenlo, póngale bombillo rojo. Dice, y andad en todo camino que yo os mande, para que os vaya bien. Mira, para la persona que hizo la pregunta, y tal vez muchos jóvenes, muchas personas que están empezando sin mirar, si tú quieres que tu matrimonio sea bendecido, si tú quieres que tu noviazgo sea bendecido, si tú quieres precisamente que ese paso que quieres dar tenga la bendición de Dios, haz las cosas y anda por el camino que Dios ha ordenado. ¿Quieres casarte? Hazlo conforme como Dios lo ha establecido. Si la persona que está a tu lado te ama, de verdad te ama, y ama a Dios, que es lo más importante, porque es muy importante que ame más a Dios que inclusive a su pareja, va a hacer precisamente las cosas como Dios manda. Y precisamente la promesa, la bella promesa que encontramos en Jeremías 7:23, la encontramos al final, para que os vaya bien. Y aquí se aplica para todo, se aplica absolutamente para todo, todo principio. Así que si queremos que nos vaya bien en nuestras relaciones, hagamos las cosas como Dios ordena, hagamos las cosas como Dios manda. Consejitos finales para esta pregunta, porque se nos fue el tiempo. Vamos a ir a Juan 8:48. Juan capítulo 8, perdón, versículo 47. Juan 8, y vamos a ir al versículo 47. Dice lo siguiente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y hay una reprensión aquí precisamente para los fariseos. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Fijémonos que en todos estos versículos que hemos visto hay una diferencia.
Hay muchas personas que dicen yo amo a Dios, pero no quieren seguir su voluntad. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios y las pone en práctica. Y muy específicamente para esta pregunta, ¿sí? Y Dios, mira, y te estoy hablando a ti, el que me escucha por la radio, el que me escucha por las redes sociales, Dios siempre va a colocar personas a tu alrededor que te dirán con un escrito está cuál es la voluntad de Dios para tu noviazgo, cuál es la voluntad de Dios para tu matrimonio. Ten en cuenta que aquel que escucha la palabra de Dios no caerá en el espíritu del error. Pero todo depende si tú quieres escuchar a Dios. Y algo muy importante, que lo he escuchado muchas veces aquí en Radio Joven Adventista antes de ser locutor. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. La mayoría del mundo cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y ese es un punto importante. Si tú quieres que en tu vida te vaya bien, créele a Dios. Más que creer en Dios, créele a Dios. Créele lo que dice su palabra. Y estoy completamente seguro, porque lo he vivido, y es que cuando tú quieres llevar tu matrimonio como Dios manda, las bendiciones llegan tremendamente. Lo puede decir mi esposa también, ¿o no? La verdad, sí, desde el principio nosotros encomendamos nuestra relación mucho a Dios, oramos mucho y aquí estamos ya 3 años de casados y gracias a Dios también tenemos un hermoso e inquieto bebé que cumple su primer añito este domingo. Así es. Vamos a un versículo final para terminar entonces con esta pregunta y dar las conclusiones finales a nuestro programa especial Tú preguntas, Dios responde. Primera de Juan 4:6. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y es un versículo tremendo. A veces para muchas personas no basta con que Dios hable directamente en su palabra, porque la leen y saben y coloca personas. Pero fíjense lo importante allí, el que es de Dios y el que conoce a Dios nos oye. Si tú conoces a Dios, quien envió la pregunta, si tú conoces a Dios y sabes cuál es su voluntad, no vas a tener necesidad de entrar en el espíritu del error. Y va a haber personas que te van a decir una y otra vez qué es lo que a Dios agrada. Entonces evitemos caer en el espíritu del error. Finalmente, así como pasó en el Edén, Dios le dijo a Adán y a Eva cuál era su voluntad. Pueden comer de todo árbol, pero este árbol no coman. De este fruto no coman. El enemigo de las almas presentó el error con mezcla de mucha verdad. Y al final, aquí estamos. En todo este mundo lleno de pecado, de enfermedad, de maldad, sencillamente por no creerle a Dios. Eva, como dice precisamente Primeros Escritos, también lo dice Historia de la Redención, se envalentonó y creyó que la serpiente, le creyó más a la serpiente y no le creyó a Dios. Así que para esta persona piensa muy bien las cosas. Y como decíamos en el versículo del principio, comprueba lo que es agradable al Señor. No lo que te agrade a ti, no lo que le agrade a tu pareja, es lo que le agrade a Dios. Y toma tu decisión, claro está, toma tu decisión, pero escucha, abre el oído. Y si estás ahí en el chat o quieres enviarme otro correo electrónico, estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos a hablar, pero el consejo es escucha lo que Dios tiene que decirte, escucha cuál es la voluntad agradable al Señor y haz las cosas conforme a lo que Dios dice y conforme a un escrito está, aún así dice el Señor. Ese sería el consejo final para la persona que nos ha enviado esta pregunta. Listo, 5 minutos. Bueno, nosotros nos despedimos ya de Radio Joven Adventista, así también nos despedimos ya de esta transmisión. No olviden su like y compartir. Sintonícenos todos los miércoles. Todos los miércoles probablemente haya un cambio de horario, le estaremos avisando con tiempo, pero sintonícenos todos los miércoles en jovenadventista.com
y estaremos también transmitiendo aquí en nuestra red social de Facebook y resubiremos los videos en nuestro canal de YouTube, La Palabra Abierta. Dios los bendiga, Dios los guarde, nos estaremos viendo en nuestra próxima emisión.